Estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas muy importantes para los seres vivos, ya que es una de sus funciones principales que hace posible el almacenamiento y distribución de la información genética. Es decir, que gracias a estos ácidos, los caracteres que determinan a una persona como el tamaño, textura, aspecto, entre otros, pueden ser transmitidos de padres a hijos. De tal modo, más sobre esta biomolécula es importante, ya que, como bien dijimos, cumple un papel fundamental en los seres vivos. Estos ácidos nucleicos contienen las bases nitrogenadas. Son aquellas que contienen la información genética. Se caracterizan por ser aromáticas y planas, lo cual es fundamental en la estructura de este ácido. Dentro de este grupo se encuentran las purinas y las pirimidininas. Por su parte, las purinas pueden ser guanina o adenina, mientras que las otras son insolubles en agua y pueden ser timina, citosina o uracilo. Las pentosas son monosacáridos que contienen en su molécula 5 carbonos, y dentro de este grupo que se encuentra la ribosa y la desoxirribosa. El grupo fosfato es una molécula que se encuentra formada por un átomo de fósforo único a 4 de oxígeno. Este es muy importante para los ácidos nucleicos, ya que se encarga de originar sus cargas negativas y de proporcionarle las cualidades ácidas que presenta. Así ya sabemos cómo es la estructura general de estos ácidos. Es bueno simplificarlo y conocer cómo están estructuradas el ADN y el ARN. Así que la estructura del ADN estará formada por un par de cadenas de nucleótidos, los cuales están enrollados en espiral y unidas una a otra por enlaces, dando lugar a una estructura de doble hélice. Las bases nitrogenadas del ADN serán las siguientes: 2 purinas, una de adenina y guanina, 2 pirimidinas, una con timina y la otra citosina. En la pentosa presenta la siguiente: desoxirribosa, que es un azúcar modificado, puesto que no tiene un átomo de oxígeno. En el ARN se estructura por una cadena sencilla de nucleótidos y presenta las siguientes bases nitrogenadas y pentosas. En las bases nitrogenadas serán las siguientes bases: 2 purinas, una de adenina y guanina, y 2 piriminidas, que es citosina y un uracilo. En las pentosas se tendrá la ribosa, que es un tipo de azúcar relativamente normal, ya que tiene un átomo de oxígeno unido a cada átomo de carbono. En las investigaciones de Avery, MacLeod, McCarthy y Hershey-Chase, quienes revisaron y repitieron los experimentos de transformación de Griffith y caracterizaron químicamente el principio transformante. Ellos demostraron que el DNA procedente de una cepa virulenta lisa de neumococo pudo transformar una cepa rugosa en la variedad lisa. Este es el primer experimento que concluye que el DNA es el material genético. En los experimentos de Irwin, esta idea fue desechada en 1950 por este científico en el Instituto de Rockefeller, quien analizó en detalle la composición de bases del ADN extraído de diferentes organismos. Se llegó a la conclusión de que las 4 bases nitrogenadas no se encontraban en proporciones exactamente iguales en las diferentes especies, lo cual sugirió que en el ADN no debía ser tan monótono como se pensaba. Irwin demostró que, independientemente del origen del ADN, la proporción de purinas era igual a la de las pirimidinas.
es decir, adenina A aparecía con tanta frecuencia como la timina T y la guanina G con tanta frecuencia como la citosina C. Había dos juegos de equivalencias, A y T por un lado y G y C por otro. Este resultado reflejaba por primera vez un aspecto estructural del ADN. Indicaba que, independientemente de la composición de A o de G en un ADN, siempre la concentración de A es igual a la de T y la de C igual a la de G. Sin embargo, en aquel momento no sospechó las implicancias que podía tener estas reglas, denominadas más tarde reglas de Chargaff, en el estableciendo del ADN. Investigación de Franklin y Wilkins. En los experimentos de Wilkins junto con Rosalind Franklin en 1953 utilizaron para sus estudios una técnica física conocida como difracción de rayos X. Esta técnica se utiliza para obtener patrones de difracción de cualquier molécula, los cuales son analizados e interpretados matemáticamente, con el fin de proponer una determinada estructura tridimensional de la molécula estudiada. El patrón de difracción de rayos X que obtuvieron Franklin y Wilkins les permitió proponer que la molécula del ADN forma una doble hélice semejante a una escalera de caracol. Modelo tridimensional de Watson y Crick. En 1953 propusieron el modelo que establece las bases de la molécula responsable de contener la información genética de todo ser vivo, una estructura tridimensional denominada ácido desoxirribonucleico, el ADN, contribución especialmente a la biología molecular. Los científicos habían establecido ya de tiempo atrás que la información genética está contenida en el ADN. Desconocían a ciencia cierta su estructura molecular. De esta manera, la doble hélice propuesta por Watson y Francis Crick permitió dar respuesta a las interrogantes de la estructura y los mecanismos de herencia. El ADN está formado por moléculas químicas, nucleótidos, coloquialmente llamados A, T, G y C. Estos nucleótidos se alinean y se acoplan con otra cadena para formar la doble hélice. A se acopla con T y G con C. La importancia del orden de los nucleótidos es tal que determina a las proteínas responsables de la estructura y funcionamiento de cada ser vivo. Cuando se separan, cada una de las cadenas sirve de molde para la construcción de otra complementaria. Así, una molécula de ADN dividida puede generar dos de su mismo tipo. Con esta duplicación de cadena, la información genética se transmite a las siguientes generaciones con la doble hélice. El DNA puede adoptar diferentes formas tridimensionales. El DNA es una molécula extraordinariamente flexible. Es posible una rotación considerable alrededor de una serie de enlaces de las cadenas de azúcar-fosfato, y las fluctuaciones térmicas pueden provocar curvatura, el estiramiento y el desapareamiento de las hebras. La variación estructural del DNA refleja tres aspectos: las diferentes conformaciones posibles de la desoxirribosa, la rotación alrededor de enlaces adyacentes que constituyen el esqueleto fosfodesoxirribosa y la libre rotación del torno del enlace. La conformación de un nucleótido en el DNA se ve afectada por la rotación en torno a 7 enlaces diferentes. La rotación en torno a 6 de estos enlaces es libre y la rotación limitada en torno del enlace 4 da lugar a la distorsión del anillo, de manera que uno de los átomos del anillo pentagonal de la furanosa se encuentra fuera del plano que contiene los otros 4. Estas conformaciones son definidas como endo o exo según que el átomo se haya desplazado al mismo lado del plano que al lado opuesto. Algunas secuencias de DNA adoptan estructuras no habituales. Se han encontrado otras variaciones estructurales dependientes de la secuencia que pueden afectar a las funciones y el metabolismo de fragmentos de DNA situados en su inmediata vecindad. Por ejemplo, siempre que se encuentran 4 o más residuos de adenosina consecutivos en una de las hebras, se produce la curvatura de la hélice.
Palíndromos y repeticiones especulares. Los palíndromos son secuencias de los ácidos nucleicos de doble cadena con simetría binaria. Para superponer una repetición secuencia sombreada sobre la otra debe realizarse una rotación de 180 grados del eje horizontal y a continuación otra de 180 alrededor del eje vertical. Secuencias de estos tipos se encuentran prácticamente en todas las moléculas de DNA de gran tamaño y pueden abarcar entre unos pocos y varios miles de pares de bases. Se desconoce en qué medida los palíndromos adoptan la estructura cruciforme en las células, aunque se ha demostrado la existencia en vivo de algunas estructuras cruciformes. Horquillas y cruciformes. Las secuencias palindrómicas del DNA pueden formar estructuras alternativas mediante apareamientos de bases intercatenario. Cuando está implicada únicamente una de las hebras de DNA, se denomina estructura en horquilla. Cuando están implicadas las dos hebras de una doble DNA, la estructura se denomina cruciforme. Estructuras de DNA, 3 y 4 hebras. Patrones de apareamiento de una forma de DNA triplex bien caracterizada. El par de Hoogsteen se muestra en rojo en ambos casos. DNA de hélice triple con dos hebras de pirimidina, proveniente del PDB1D1BCE y una hebra de purina. Las hebras azul oscuro y azul claro son antiparalelas y están asociadas por patrones de apareamiento normales de Watson y Crick. La tercera hebra, toda pirimidinas, es paralela a la hebra de purina. Está pareada con puentes de hidrógeno distintos de los Watson y Crick. Vamos ahora a dirigir nuestra atención a la expresión de la información genética que contiene el DNA, el RNA, el segundo tipo principal del ácido nucleico de la célula. Desempeña muchas funciones. En la expresión génica actúa intermediario en la conversión de la información codificada en el DNA en la secuencia de aminoácidos de las proteínas funcionales. mRNA bacteriano. Diagramas esquemáticos de un mRNA monocistrónico A y de otro policistrónico B bacterianos. Los segmentos rojos representan el RNA que codifica un producto génico. Los segmentos grises representan RNA no codificante. En el transcrito policistrónico, los tres genes están separados por RNA no codificante. mRNA de genes diferentes puede variar mucho. Los mRNA de un gen determinado tienen totalmente un tamaño definido. El proceso de formación del mRNA sobre un molde de DNA se conoce como transcripción. El RNA mensajero es solo una de las varias clases de RNA celulares. Los RNA de transferencia actúan como moléculas adaptadoras en la síntesis proteica, unidos covalentemente a un aminoácido por un extremo. Se aparean por el otro extremo con el mRNA, de forma que los aminoácidos se unen a la cadena polipeptídica en proceso de crecimiento con la secuencia correcta. Los RNA ribosómicos son componentes de los ribosomas. También se conoce como una amplia variedad de RNA con funciones especiales. El proceso de formación del mRNA sobre un molde de DNA se conoce como transcripción. En bacterias y arqueobacterias, una única molécula de mRNA puede codificar una o varias cadenas polipeptídicas. Si únicamente contiene información para la síntesis de un solo polipéptido, el mRNA es monocistrónico. Si codifica dos o más polipéptidos diferentes, el RNA es policistrónico. Los nucleótidos y los ácidos nucleicos experimentan transformaciones no enzimáticas. Las purinas y las pirimidinas, junto con los nucleótidos de los que forman parte, experimentan una serie de alteraciones espontáneas de estructura covalente. Estas reacciones son normalmente muy lentas, pero resultan fisiológicamente significativas a causa de la muy baja tolerancia de la célula a alteraciones de su información genética. Código organizado en tripletes o condones. Si cada nucleótido determinara un aminoácido, solamente podremos codificar 4 aminoácidos diferentes, ya que en el ADN solamente hay 4 nucleótidos distintos. Si cada dos nucleótidos decodificaran a un aminoácido, el número total de nucleótidos distintos que podremos conseguir con los 4 nucleótidos diferentes serían variaciones con repeticiones de 4 elementos tomados de 2 en 2. Si cada grupo de 3 nucleótidos determina un aminoácido, teniendo en cuenta que existen 4 nucleótidos, el número de grupos 3 nucleótidos distintos que se pueden obtener son variaciones con repeticiones de 4 elementos.